Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a empezar a revisar el tema del último movimiento que vamos a revisar y que vamos a poder incluir en la evaluación de la segunda parte del tercer parcial que estaremos realizando el próximo viernes en este mismo horario. La evaluación de la segunda parte del tercer parcial, que va a incluir, desde luego, lo último que vimos, que son caída libre, tiro vertical, y el tema que vamos a empezar a ver hoy, que se llama tiro parabólico. Entonces, hasta ahí son los que vamos a poder incluir en la evaluación de la segunda parte del tercer parcial. Entonces, hoy vamos a empezar a ver ese movimiento del tiro parabólico. Antes de que iniciemos con eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Porque no he oído nada de ustedes ahora. Muchachos, si me escuchan, ¿alguien me puede confirmar? Te escucho, maestro. Ok, gracias. Bien, entonces, si no hay comentarios, dudas o preguntas, voy a pasar a compartir la presentación para que empecemos a ver este tema del día de hoy. Que es el tema del tiro parabólico. Entonces, tengo aquí mi presentación en donde tengo algunas imágenes que nos ejemplifican este tipo de movimiento. Alguna ya la habíamos visto por ahí en alguna otra presentación, incluida esta del cañón, en la cual pues vemos el cañón dispara una bala de cañón que por la inclinación que tiene este cañón y la velocidad con que dispara su bala, pues es capaz de sobrepasar ese obstáculo que es la montaña y llegar al otro lado de la montaña y golpear un blanco que está colocado ahí, un objetivo que está colocado en ese punto. Pero también podemos observar del lado derecho una imagen en donde hay un basquetbolista o un chico lanzando su pelota de básquetbol y se observa que la trayectoria que va dejando el balón, si pudiéramos marcar como en ese caso la posición que ocupa el balón en diferentes instantes, pues tiene una forma muy característica, que es la misma que que fue dejando esa bala de cañón al pasar por encima de la montaña para dar en el blanco, y que es la misma que tenemos en la parte central con esta dibujado ahí en color azul y en color rojo. Sí, ¿alguien ubica los personajes que están ahí dibujados? ¿A qué corresponden?
¿De dónde vienen esos? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Los han visto? ¿Los conocen? Son Angry Birds. Son pájaros enojados, ¿verdad? Dicen. Y ellos tratan de acabar con los cerditos que están del otro lado y se lanzan otros pájaros por medio de unas resorteras. No lo he jugado el juego, lo he visto nada más por ahí en alguna ocasión, pero no lo he jugado. Pero ese es un ejemplo claro de lo que es este movimiento, porque describen sus trayectorias estas figuras, y estas figuras son una figura geométrica que ustedes, más bien es una curva que ustedes han estudiado ya en este curso, seguramente de geometría analítica. La pregunta es, ¿cómo se llama esta curva que todos estos objetos describen? ¿Alguien sabe? Esta forma que tiene esta curva, ¿cómo se llama? Una parábola. Una parábola, muy bien, gracias. De ahí el nombre que recibe este movimiento, que es el tiro parabólico o el movimiento parabólico. Y este es tan común como que cualquier objeto que nosotros lancemos o le apliquemos una velocidad y lo soltemos después de aplicarle esa velocidad inicial, pues va a describir una trayectoria como esta. Todos, a excepción de aquellos que lancemos verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo, pues van a desarrollar un movimiento con esta trayectoria. Siempre que lancemos un cuerpo con un ángulo diferente de 0 o de 90 grados, siempre va a describir una trayectoria parabólica como esta, es más pronunciada o menos pronunciada, pero siempre va a moverse con una trayectoria similar a estas. Y entonces por eso es importante que podamos identificar las diferentes características de este movimiento y desde luego calcularlas, porque es un movimiento muy común y muy utilizado. Entonces, muchachos, hasta aquí es que vamos a ver en la siguiente lámina, pues una definición muy simple de lo que es este movimiento parabólico. Se llama movimiento o tiro parabólico, y la característica de este movimiento, o una de ellas, es precisamente que tiene una velocidad inicial. Desde luego, como todo movimiento, salvo la caída libre que puede iniciar desde cero, todo movimiento tiene una velocidad inicial. En este caso, y también tiene una velocidad inicial, pero la característica de esta velocidad inicial es que forma un ángulo con respecto a la horizontal. Y esto genera que necesariamente el cuerpo al que se le aplica esa velocidad sea lanzado, sea proyectado, y ese cuerpo normalmente se le va a dar el nombre de proyectil, porque es lanzado o proyectado. Entonces, en este momento, todo cuerpo que se le aplica una velocidad inicial se dice que es un proyectil. No necesariamente tiene que ser el proyectil de un arma o de un cañón. Cualquier cuerpo que sea lanzado con estas características se dice que es un proyectil. Y bueno, la característica es que se le aplica una velocidad inicial con un cierto ángulo con respecto al horizontal. Y esto da como resultado un movimiento que describe esta trayectoria parabólica, que es propiamente una combinación entre dos tipos de movimientos. Por una parte, se da un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal. Es decir, si nosotros observáramos este cuerpo cómo se empieza a mover y lo observáramos desde abajo, de manera que pudiéramos ir siguiendo este objeto conforme se va moviendo, nosotros, y si estuviéramos todo el tiempo debajo de él, estaríamos moviéndonos a una velocidad constante y veríamos como si este objeto se estuviera moviendo a una velocidad constante.
Por esta razón, en este eje X, en dirección horizontal, se dice que efectúa un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si lo vemos en la dirección vertical, es decir, en la dirección del eje Y, el movimiento que se realiza es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y eso implica que su velocidad va a estar cambiando de manera regular en esa dirección vertical. Esto es, la velocidad con que es lanzado va a cambiar. La componente vertical de esa velocidad va a cambiar de forma similar, más que de forma similar, de forma idéntica a cómo cambia la velocidad en un tiro vertical. Es decir, va a tener un cierto valor al inicio, pero poco a poco va a ir disminuyendo hasta que se hace cero. Cuando alcance la altura máxima, como en el caso del tiro vertical, cuando alcanza la altura máxima, la velocidad se hace cero. Pero entonces empieza a caer y empieza a aumentar su velocidad en forma negativa, hasta que llega al mismo nivel, en donde tiene una cierta velocidad, pero negativa, que es exactamente igual a la velocidad que tenía originalmente, pero en sentido contrario. Y entonces esa es la característica de este movimiento de tiro parabólico. Vamos a seguirla machacando, bueno, a seguirla viendo aquí. En la que tengo en la lámina de la derecha es solamente una ampliación de lo que tengo aquí abajo, para verlo un poquito más claro. Porque aquí tengo precisamente la velocidad inicial con que es lanzado el cuerpo. Esta velocidad con que es lanzado el cuerpo tiene un cierto ángulo que simbolizamos con la letra θ con respecto a la horizontal, que es el eje X que está aquí debajo. Entonces, esto hace que al tener una cierta inclinación con el eje X, esta velocidad inicial tenga pues dos componentes, o se pueda descomponer en dos velocidades. Por un lado, la velocidad en el eje X, que le vamos a llamar la velocidad inicial en X, y por otro lado, la componente de la velocidad en Y, que es la velocidad inicial en Y. Estas dos componentes son, en conjunto, me dan como resultado la velocidad inicial, que tiene un cierto ángulo con respecto al eje X. Entonces, ¿cuál es la característica de estas velocidades? Pues esta velocidad en X se mantiene constante. Es decir, si la determinamos en este momento, esta velocidad que determinamos en este momento va a ser la misma que va a estar en este momento, y en este momento, y en este momento. Hasta que se termine el movimiento, esta va a ser exactamente igual a esta que tenía originalmente. En el eje X, entonces, aquí se presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces podemos aplicar las ecuaciones que aplican para el movimiento rectilíneo uniforme en esta dirección en X. ¿Alguien se acuerda cuáles son las ecuaciones que aplican para el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Me puede decir cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son? Puede ser uno, no necesitan ser todos. Muchachos, no los escucho. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuántas ecuaciones hay? ¿Cuáles son? Muchachos, sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero todavía no se acaba el día. Dígame, tres, nos dice Mexli que son tres. Bueno, hay que recapitulo o repito. Se trata del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. ¿Alguna otra idea? Ya nos dijo Mexli que tres. ¿Alguna otra idea? Sin miedo, muchachos, nos podemos equivocar. Adelante. No los escucho. En un movimiento de velocidad constante, como el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuántas ecuaciones tenemos? ¿Y cuáles son?
¿Alguien me puede corroborar que me escuchan? Sí se escucha, maestro. Ok, gracias. Repito, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Les dice algo esto? ¿No les dice nada esto? Sería distancia, velocidad y tiempo, ¿verdad? Así es. Si no les dice nada de esto, es que he perdido mi tiempo inútilmente. Pero si les dice algo como que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, entonces tal vez habré logrado dejar un recuerdo aquí. Muchachos, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento de velocidad constante. Se caracteriza porque solamente tiene una ecuación. Y esa es esta de 2 veces te engañé. La que siempre hemos conocido, que asumíamos en primera instancia como la única, pero no es cierto. Solamente es para el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo que transcurre. Entonces, esta ecuación sigue aplicando para este movimiento del tiro parabólico en la dirección X. Pero en la dirección Y, en la dirección del eje Y, se convierte en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, como lo dice aquí la lámina, porque se comporta exactamente como un giro vertical. Y entonces, en la dirección Y, se aplican las ecuaciones del movimiento de giro vertical. A ver si me dicen del tiro vertical, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Ese es más reciente. ¿Cuántas ecuaciones utilizamos en el movimiento de tiro vertical? Muchachos, los veo extremadamente participativos. Recuerdo que es viernes. Ok, gracias, Montserrat. Efectivamente son 4 ecuaciones. 4 ecuaciones, dos que están en función de la velocidad final y 2 que están en función de la altura. Pues tenemos 4 ecuaciones aquí, que son exactamente las mismas que usamos en la caída libre, que son exactamente las mismas que usamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero cambiando la aceleración por la gravedad y la distancia, perdón, el desplazamiento por la altura. Pero esas 4 ecuaciones también aplican para esta parte del movimiento vertical. Pero este movimiento también tiene sus propias ecuaciones características, que vamos a ver en la siguiente lámina. Hasta ahorita nada más quiero como concepto que les quede que este movimiento es una combinación de 2 movimientos. En la dirección horizontal, un movimiento rectilíneo uniforme. En la dirección vertical, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es propiamente un movimiento idéntico al tiro vertical. Entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, No. tomaré eso como un no, gracias. Entonces, ahora que vamos a seguir aquí revisando esto. Esta lámina me habla otra vez, aquí tengo las ecuaciones propias de este tiro vertical, pero vamos a analizarlas un poquito. Nos dice que esta velocidad que está aquí indicada por este vector negro, esta sería la velocidad inicial del movimiento. Esta velocidad inicial forma un ángulo con respecto a esta horizontal, vamos a llamarle teta, aquí dice alfa, pero igual, como nosotros estamos acostumbrados a lo primero de manera regular, teta, ese es el ángulo que forma esta velocidad con respecto al eje X. Entonces tenemos una velocidad inicial para un objeto, un proyectil que se lanza, y lo que hace ese proyectil es moverse, describiendo esta trayectoria que está marcada en la línea azul, que es formando una parábola. Una parábola, entonces por eso este movimiento se llama tiro parabólico.
Pero esta velocidad inicial con que se lanza el cuerpo, pues genera, como tiene una cierta inclinación con respecto al eje X, resulta que tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje X, sería esta. Una componente en el eje X, como es una componente de la velocidad inicial, pues será una velocidad inicial en el eje X. Tiene una componente en Y, que sería esta. Entonces la componente en X me da pues el comportamiento de su velocidad en el eje X, la componente en Y me da su comportamiento de esta velocidad en el eje Y. Las dos se derivan de esta componente en X. Entonces es importante y es interesante determinar cuánto valen estas componentes. De hecho ya está aquí en la lámina. Pero si se acuerdan, esto sale de la definición de la componente en X de cualquier vector o la definición de la componente en Y de cualquier vector. Entonces yo puedo calcular esas componentes de la velocidad como si estuviera calculando las componentes de cualquier vector. Es decir, que la componente en X de esta velocidad inicial va a ser igual a la magnitud del vector, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo que forma este vector con el eje X, en este caso el coseno del ángulo θ. Esta es una primera ecuación que nos sirve en este movimiento, movimiento de tiro parabólico. La otra, también igual o más importante, es la componente en Y de este movimiento de tiro parabólico. Podemos calcular la velocidad inicial en el eje Y de este movimiento de tiro parabólico de forma idéntica como calculamos la componente en Y de cualquier vector, es decir, multiplicando la magnitud del vector, que es la velocidad inicial, pero ahora por el seno del ángulo que este vector de velocidad inicial forma con el eje X. Y esta es la forma en que calculamos la componente en Y de esta velocidad inicial. Y nuevamente voy a recalcar lo que vimos en la lámina anterior, porque esta velocidad inicial en X que estamos calculando aquí se va a mantener constante durante todo el movimiento. ¿Qué me dice eso? Que a medida que va pasando el movimiento, este cuerpo se está moviendo. Por ejemplo, en este punto, si estuviera en este punto del cuerpo, aquí tendría su velocidad en X, que sería exactamente igual a la que tenía originalmente. En este punto que está marcado aquí también tendría una velocidad en el eje Y, que sería exactamente igual a la que tenía acá. En este punto más alto aquí va a tener también, bueno, aquí ya la dibujé muy grande, pero es exactamente igual a la velocidad que tenía originalmente. Y así en el punto que yo la quiera ver, siempre va a tener el mismo valor. En el eje X siempre va a tener el mismo valor. Por esta razón se dice que este movimiento tiene una velocidad constante en el eje X. No así la velocidad en el eje Y, porque aquí tenía un valor originalmente. Pero conforme va pasando el tiempo, se va moviendo. Aquí, debido a que está sujeta a la gravedad está siempre presente y está influyendo sobre este cuerpo. Entonces eso va a hacer que su velocidad se vaya reduciendo. Entonces va a ser más pequeña, la velocidad en Y va a ser más pequeña que esta inicial, y a medida que va subiendo más, se va a hacer más pequeña todavía, de tal suerte que aquí, cuando llegue al punto más alto, la velocidad va a ser 0. De manera similar a lo como era en un tiro vertical. Al llegar al punto más alto, su velocidad vale 0. En el eje X. Pero a medida que empieza a bajar, empieza a descender, pues su velocidad en el eje Y empieza a crecer, pero en dirección negativa.
De tal suerte que cuando llega al mismo nivel, tiene otra vez el mismo valor, pero en el eje Y. La pregunta, muchachos, es ¿cómo es esta velocidad en este punto, en Y, con respecto a esta velocidad inicial aquí? Como si fuera un sistema, un tiro vertical, ¿cómo sería esta velocidad al final con respecto a la velocidad Negativa. inicial? Negativa, pero en magnitud, en tamaño, ¿cómo sería? Igual, diferente, mayor, menor. Sería igual que la velocidad inicial, solo que negativa. Así es, sería exactamente igual que esta, pero sería negativa. Entonces aquí tendría la dirección contraria, pero tendría el mismo valor. Y como viene de 0 hasta este valor, pues vemos ahí claramente que está aumentando cada vez. Entonces, bueno, esta es la característica de este movimiento, pero aquí tenemos que identificar otras cosas en este movimiento de tiro parabólico. Tenemos que identificar, por ejemplo, esta altura máxima que alcanza este proyectil o este cuerpo que se proyecta, que se lanza verticalmente hacia arriba, de tal manera que aquí vamos a poder identificar una altura máxima que alcanza este objeto proyectil o cuerpo que se lanza verticalmente, se lanza en un movimiento de tiro parabólico. Se supone que es una horizontal. Y esta altura se va a simbolizar en el tiro parabólico con una letra H mayúscula. Es la altura máxima que alcanza este proyectil. Luego, también tenemos un tiempo que es el que tarda este cuerpo en recorrer desde que inicia el movimiento hasta que alcanza la altura máxima. Ese es el tiempo que llamamos el tiempo T. Desde que inicia el movimiento hasta que alcanza la altura máxima tenemos un tiempo que transcurre. De igual manera, cuando este cuerpo sigue su movimiento hasta que vuelve a la misma posición en que estaba originalmente, recorre una cierta distancia de manera horizontal, que vamos a llamar D. Y desde luego para ese tiempo, para recorrer esa distancia, pues también consume un tiempo que vamos a simbolizar aquí como de manera similar al movimiento de tiro vertical, un tiempo de vuelo, un tiempo que es el tiempo en el cual el cuerpo está sujeto solamente al efecto de la gravedad y entonces está volando, digamos, por eso se llama un tiempo de vuelo. Entonces estos son los parámetros importantes e interesantes para el movimiento de tiro parabólico y de hecho en función de estos están las ecuaciones que tenemos aquí a la izquierda, porque aquí me habla del tiempo en que alcanza la altura máxima. Bueno, ese no es el azul, ese es el verde. El tiempo que alcanza la altura máxima es este tiempo T. Por esa razón lo voy a resaltar en verde para que coincida con lo que pusimos aquí de este lado derecho. Pues el tiempo que alcanza la altura máxima es este tiempo verde y lo determinamos de esta manera, multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Y si ustedes se dan cuenta, muchachos, esta velocidad inicial por el seno de la gravedad no es otra cosa más que la componente en Y de la velocidad. Si dividimos la componente en Y de la velocidad entre la gravedad, podemos obtener el tiempo que tarda este cuerpo en alcanzar la altura máxima. Eso es lo que me dice esta primera ecuación. La segunda es para calcular la altura máxima, esta H que tiene que alcanza este objeto. Y eso lo vamos a calcular con esta ecuación.
Para encontrar estas ecuaciones, muchachos, habría que hacer un análisis, un álgebra ahí combinando los dos movimientos, tanto el tiro vertical como el movimiento rectilíneo uniforme, y llegar a este rollo. Por eso es un rollo que no tiene sentido ver porque nada más nos va a confundir. Pues tomemos las ecuaciones que conocemos finales y de ahí partamos para utilizarlas para encontrar estas características del movimiento. Entonces, esta altura máxima que alcanza el cuerpo se puede obtener en función de esta ecuación, es decir, multiplicando, haciendo, perdón, el cuadrado de la velocidad inicial, de la magnitud de esta velocidad inicial, multiplicada por el seno cuadrado del ángulo, de este ángulo que forma con respecto al eje X esta velocidad inicial. Seno cuadrado del ángulo significa que yo tengo que sacarle el seno a este ángulo y luego elevarlo al cuadrado para después multiplicar por el cuadrado de la velocidad. Si hago esto y divido entre el doble de la gravedad, entonces puedo encontrar esta altura máxima que alcanza este cuerpo que es lanzado en un movimiento de tiro parabólico. Eso es lo que me dice esta ecuación. Finalmente, bueno, la siguiente me habla del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo o total de vuelo estará dado por esta ecuación. La pregunta es, muchachos, ¿cómo es esta ecuación? Más bien, ¿cómo se les voy a pedir que comparen esta ecuación con la primera ecuación del del tiempo, del primer tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la semejanza de las dos ecuaciones, la primera y la tercera? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien la puede observar? ¿Para alguien es evidente la diferencia? Que uno usa el tiempo en lo que llega al punto más alto y el otro el tiempo de vuelo total. Ajá, ese es lo que estamos calculando. Yo pido ahorita la diferencia entre las dos ecuaciones. La segunda es la que estamos analizando ahorita, es la del tiempo de vuelo, efectivamente. Es el tiempo total. La pregunta es, ¿cómo es esta ecuación con respecto a la anterior del tiempo en el que se alcanza la altura máxima? Que veamos las ecuaciones y encontremos la diferencia de esta segunda ecuación con respecto a la primera. ¿Cuál es la diferencia? Que el tiempo de vuelo es lo doble que el tiempo cuando alcanza la Bien, altura máxima. gracias, Mexli. Efectivamente, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Si se dan cuenta, la única diferencia entre las dos ecuaciones es ese número 2, antes de la velocidad inicial. Entonces eso me dice que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que se alcanza, que tarda en alcanzar la altura máxima. Y eso me remite al movimiento de tiro vertical. Si ustedes se acuerdan, el tiro vertical había un tiempo de subida y un tiempo de bajada. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Porque si no se acuerdan, les voy a pedir que se lo recuerden porque entonces les va a hacer falta para el examen. Por cierto, ya están los ejercicios al respecto. Este tiempo pues, lo podríamos equiparar con el tiempo de subida en el tiempo en el tiro vertical, y el tiempo que transcurre después de que alcanza la altura máxima hasta que regrese a la misma posición lo podemos comparar con el tiempo de bajada, el tiro vertical. Y entonces este tiempo total pues sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? El tiempo de vuelo, recuerden que también así lo definimos en el tiro vertical, que el tiempo de vuelo era el de subida más el de bajada. Y como los dos eran iguales, también dijimos que podía ser el tiempo de vuelo como el doble del tiempo de subida o como el doble del tiempo de bajada.
¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Se me hace que ya están cansados por la semana. Yo también, pero luego me acuerdo que soy el maestro y se me pasa. Tiempo de bajar. Bien, muchachos, entonces así está. Aquí es donde podemos corroborar la relación que existe entre este movimiento de tiro vertical, perdón, de tiro parabólico con el tiro vertical. Aquí hay similitudes en este caso, de tal suerte que el tiempo de vuelo pues, es el doble del tiempo para alcanzar la altura máxima, que sería, en el caso del tiro vertical, el tiempo de subida. Y bueno, ya para no quitarles más el tiempo y para no cansarlos más, ya nada más vamos a ver cómo puedo calcular esta distancia, que es la distancia que se recorre en dirección horizontal, que es la que recorre este cuerpo en dirección horizontal, este proyectil que es lanzado en un tiro parabólico. Esta distancia también se llama alcance máximo, o simplemente alcance. Algunos le llaman rango, y algunos simplemente la distancia horizontal máxima que recorre cualquiera de esas puede ser definido. Y la forma en que lo calculamos, muchachos, ya está aquí descrita en la fórmula, ya no hay nada que decir al respecto. Esta distancia que se recorre, esta distancia máxima que se recorre en forma horizontal, la calculamos de esta manera, multiplicando, elevando al cuadrado la velocidad inicial, multiplicando por el seno de 2 veces el ángulo. Esto lo que me dice es que tengo que tomar el ángulo, multiplicarlo por 2 y sacarle el seno, luego multiplicar por el cuadrado de la velocidad y dividir entre la gravedad. Con eso voy a obtener qué distancia se desplaza horizontalmente este vehículo, este objeto, partícula, proyectil, lo que sea que estemos lanzando en este tiro parabólico. Muchachos, los veo muy participativos, así que vamos a dejar esta sesión hasta aquí para ya no cansarlos más, no estresarlos más, y en la siguiente sesión retomaremos esto y haremos los ejercicios correspondientes que ya tenemos aquí planteados, porque además no nos daría tiempo en estos minutos para terminarlo. Lo haríamos demasiado apresurado. Muchachos, nos queda un minuto en el reloj. Les voy a pedir que los que estuvieron participando me regalen la palabra participación en el chat. Y con eso tenemos cerrando la sesión. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? Nada, profe. ¿Nada? Vale, pues si no hay preguntas, dudas o comentarios, no me resta más que darles las gracias por haber asistido a esta sesión. Desearles que tengan un excelente día y fin de semana. Y pues no hay que seguir trabajando. Es viernes y el cuerpo lo sabe, muchachos, pero hay que seguir trabajando. Todavía no se acaba el día. Muchachos, gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Dinero para todos. Gracias.